Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo... Es que no está mal, ¿eh? Hay una cantidad de sofisticaciones. El mostrar ese encuadre de Jorge Sanz en primer término, con primero Victoria Abril detrás y luego Trini, que son como un espejo. En la película usan mucho los espejos, porque en realidad yo pienso, bueno, al fin y al cabo, la historia habla de una dualidad, pues como Fortunata y Jacinta o como la edad de la inocencia, ¿no? Sobre es Jekyll y Hyde, el deseo, el deseo, la lujuria, contrapuesto a la estabilidad Todos los emocional. personajes están desdoblados, ¿no? De alguna manera. Claro, o sea, son como esas dos vertientes del amor desdobladas en dos mujeres, en este caso, y él atrapado en medio. Entonces utilizan mucho los espejos para mostrarlas a ellas, incluso cuando Maribel está esperando para entrar a casa cuando sale Victoria Abril, pasan unos figurantes que llevan un espejo, que no es casual, ¿no? O sea, todas esas decisiones que cuando estás rodando no deben ser azarosas, al ver a alguien con este control de la puesta en escena, pues es asombroso, ¿no? Porque cuando somos espectadores damos por hecho las imágenes. Las imágenes son las que estamos viendo. Pero es bonito pensar que ha habido, en este caso muchos años antes, alguien tomando ese tipo de decisiones, ¿no? Y si os habéis fijado, por ejemplo, el manejo de la figuración es increíble, que es algo que muchas veces nos cuesta mucho, a todos nos ha jodido una escena, una figuración mal movida en algún momento, y es alucinante ver cómo desde el primer momento de la misa castrense hasta la Nochevieja, o sea, cómo está movida la figuración es increíble. Y luego una cosa que, perdón, que me parece, perdonad, pero es que me flipa tanto que no me salen ni las palabras. Ese plano de ellos bailando en fin de año, una situación que en vez de... O sea, y esto que voy a decir parece una obviedad y no lo es. Y todos los que nos hemos puesto detrás de una cámara o hemos intentado contar con imágenes lo sabemos. Que no hace falta... O sea, que a veces... Solo moviendo los actores consigues una cantidad de planos que no tendrías rodando de una manera más estándar. ¿Cómo consigue tener la conversación entre ellos simplemente con los giros de ellos? Vas viendo el perfil de uno, el perfil de la otra, cómo ella se queda de cara, cómo hunde. En un solo plano hay 25. Es increíble y eso es muy de Aranda. En Juana la Loca lo podemos ver, en Celos. O sea, es un poco su rasgo de autor, ¿no? Cómo a nivel de puesta en escena, cómo trabajaban mucho con los movimientos internos de los personajes, y eso en lo que se traduce es en poder dejar desarrollar a los actores el trabajo con mucha mayor libertad. Están actuando siempre en el mismo plano, porque una cosa que nos pasa mucho cuando tú ruedas una escena en un plano contra plano, o sea, de hecho hay directores, hay cineastas que siempre ruedan los planos contra planos con las dos cámaras a la vez rodando, porque necesitas que el actor sienta la energía de que está en plano. Nunca es... entonces, conseguir que el nivel de energía entre los que están en escena esté equilibrado, lo puedes conseguir así, lo puedes conseguir como lo hace Aranda en este caso, que habéis visto que hay muchas veces que coloca a los dos actores de frontales a cámara, para que estés viendo la reacción de los dos. Hay un plano, no sé si os habéis fijado, que es Gloria Bendita, cuando están planeando ya la muerte de Trini, y están Victoria Abril y Jorge Sanz en la cama y todo el rato van girando. Tienes primer plano de Victoria, perfil de él cuando él habla, luego la cámara vuelve a girar. O sea, es con un movimiento súper sencillo de cámara. Además consigue tan enclaustrados, tan encerrados, porque a ellos siempre los encuadran mucho más cerrados que a Maribel y a Jorge Sanz, porque de alguna forma la intimidad que hay entre ellos es mayor, ¿no? Es muy asfixiante la manera en que retrata cuando están los dos juntos, ¿no? Desde esa primera escena en la que primero los muestra que están cada uno en un extremo de la mesa, nunca más vuelven a tener esa distancia, ¿no? Hay muchos planos en la película en los que esa cercanía es casi asfixiante entre ellos, ¿no? Y luego, pues es claro, es que hay miles de ideas, ¿no? El encuentro de Trini y Paco con Luisa a la salida del bar, cómo ella se coloca en medio, se baja las gafas y dice, pero no me trates de usted, que hay confianza, ¿no? O sea, el hecho de que está colocada dividiendo a la pareja, ¿no? O sea, nada es casual, ¿no?
es como os decía antes, nosotros cuando vemos la película lo damos por hecho, pero el ser consciente de que se han tomado esas decisiones de las posiciones de los actores y de las composiciones de encuadre, pues es alucinante, ¿no? Yo no recordaba, no tenía tan fresco lo del eco tan directo de ese plano de Jorge Sanz en la cama con la pareja de turno detrás, y cómo realmente es como estar viendo cómo Maribel está intentando ocupar ese lugar que sabe que la otra ha ocupado, ¿no? En el deseo y en la mente de Jorge Sanz, y él tiene la mirada perdida al horizonte y no puede dejar de pensar en ella, ¿no? O al final la simetría del plano de él y Victoria Abril en el banco, que no se miran a la cara, y cuando va a la habitación ocupa la misma posición, ¿no? Es incapaz de mirar a la cara a Maribel y decirle la verdad, porque nunca le ha dicho la verdad. Y cuando se lo dice es incapaz de estar frente a ella, ¿no? Es como, bueno, pues es muy emocionante ver a un cineasta tomando decisiones que afectan a tu comprensión de la historia mucho más allá del guión, ¿no? Y eso es lo que os decía antes de poner la peli, que es lo que me parece muy interesante resaltar de directores como Aranda, ¿no? Que trascienden la propia historia, pero para reforzarla precisamente, para coger los elementos, en este caso del tormento, de la pasión, de la fragilidad de Maribel, y expresarlo a través de encuadres, bueno, es que hay momentos de o sea, es como para coger una libreta y apuntar, ¿no? O sea, hay un plano que me fascina especialmente y que es algo que a mí me costó 5 o 6 pelis aprender, y que si hubiera visto Amantes con calma lo hubiera aprendido a la primera, que es cuando entra Jorge Sanz por la noche y la cámara va con él y de repente te la encuentras a ella sentada que está bebiendo. Claro, que tú estarías en el set y dirías, bueno, pero si la ve nada más entrar. Pero entender que hasta que la cámara no la ve no existe, o sea, llegar a entender eso tan sencillo, a mí me costó 10 o 15 años y mira, y aquí lo habéis aprendido en 2 horas. Sí, era un buen golpe. Todo esto supongo que no sería posible sin 3 actores que están a un nivel increíble, incluido Jorge Sanz. Hay 2 increíbles, sí. No, Maribel Verdú tenía 20 años. Joder, pues no, o sea, es un poco feo decir el papel de su vida, porque luego ha hecho muchísimas cosas increíbles, pero también es que el personaje es imposible no emocionarte con esta... No sé, es ese tipo de personaje como Björk en Dancing in the Dark, ¿no? Que es como ciega y la ahorcan, hostia, ¿cómo no te va a dar pena, no? Aquí, pues, es verdad que es un poco... O sea, es imposible no empatizar con esta pobre mujer engañada que va en contra de sus principios para intentar satisfacer lo que ella cree que le va a hacer feliz, que es el imbécil este, y arruina su vida y decide que su vida termina, ¿no? O sea, es impresionante. Y Victoria Abril está... Bueno, o sea, es que además es muy bonito porque me parece que el trabajo que hace ella no es muy de trazo grueso, o sea, ves la mujer herida, o sea, no es una femme fatale, digamos, canónica de cine negro, más de una pieza. Ves las fisuras de ella, ¿no? Ves su debilidad, ves que ella está perdiendo el control por culpa también de esa pasión que a los dos les está devorando, ¿no? Nos informa de que ha matado al marido. Bueno, sí. Eso es muy guay, cuando dice, porque yo maté a mi marido y sí, aquí estoy. Y aquí estoy libre. ¿Es broma? Y dice, no. Eso está muy bien. Esos detalles de dirección y de... No, el guión está muy bien construido. O sea, es un gran guión, pero yo creo que está elevadísimo por los actores en primer lugar y por la puesta en escena de Aranda, que es brutal, ¿no? Es que está preñada de detalles. A mí me gusta mucho también cuando la primera vez que se acuestan, Victoria Abril mete el árbol de Navidad en el dormitorio, porque es donde van a estar, ¿no? Es como decir, bueno, es que nuestra sala de estar es el dormitorio, ¿no? O sea, en ese gesto te está diciendo que no van a salir de ahí prácticamente, ¿no? Y bueno, es que está todo trufado Sí, hay muchos detalles, ¿no? Tanto de decoración. El piso de Victoria Abril es tremendo con ese papagayo, ¿no?
de la decoración que tiene y cómo está punteado toda la película, que nos va informando de todos los momentos de la Navidad, ¿no? Desde el 8 de diciembre, que es el día de la misa, hasta el resto, ¿no? Nochebuena, fin de año. Hay hasta el Día de los Inocentes con el que va con el papelito, o sea, para que no te pierdas en todo eso a través de la decoración, de los figurantes, ¿no? Los Reyes Magos que parecen bebiendo antes de que se encuentren, ¿no? Los tres. Es aprovechar todos los elementos que están al alcance del director en este caso para dar información al espectador, para orientarle, para ambientarle. Desde el vestuario. Luego hay mucha finura en el diálogo, ¿no? Cuando hay ese momento que ella le dice tienes que ponerte un traje para ir a cometer la estafa en la que le mete, y le dice ¿cuál te gusta? Y él elige uno y ella dice no, te queda mejor el otro, sí, ¿no? O sea, dice, me gusta el verde, sí. Y ella dice no, te queda mejor el azul. Y cuando él le dice que va a ir a ver a Trini, ella le hace un chupetón y dice, pues tendrás que llevar corbata, ¿no? O sea, hay mucho, es verdad que hay líneas de diálogo. Es un momento vampírico, ¿no? De Victoria Abril succionando. Y luego, claro, yo tenía 18 años cuando la vi y lo del pañuelo no lo entendía. Me dejó como, ¿sabes? Para mí pañuelo era pues lo de los magos, y de repente ver ese uso de un fular, pensé, hostia, ¿me estoy perdiendo algo? O sea, es muy educativa también en ese sentido la película. O sea, sacas muchas enseñanzas. Mira, qué pillín, ¿eh? Y a mí hay una cosa que he detectado y que la he visto en pantalla grande, que es el tema del montaje. La película no se pierde en detalles superfluos, va directamente al grano en cada secuencia y los detalles más importantes, o sea, las secuencias más importantes. Y Teresa Font corta de una manera muy salvaje y eso provoca que la película avance como muy rápido, con mucha información. Eso es muy de Aranda, es un rasgo muy de su cine, la austeridad, o sea, más que austeridad diría la ausencia de superficialidades. O sea, como que todo lo que es susceptible de ser eliminado es eliminado. Y esto afecta tanto al volumen de planos de cada secuencia, que siempre suelen ser... O sea, Aranda suele rodar muy pocos planos por secuencia, y luego las elipsis brutales que le gusta hacer. Hay muy poco aire en las pelis de Aranda, ¿no? O sea, ojalá hubiera creado más escuelas, ¿sí? Porque es un disfrute. La película es un machaque constante, ¿no? O sea, no hay ninguna escena que no te esté añadiendo una información. Y luego es muy interesante cómo juega con lo que tú ya sospechas, ¿no? Por ejemplo, esa escena tan cruel en la que van a ver al comandante y a su mujer a decir que se van a casar y que tú sabes que todo forma parte de un plan de engaño a Trini, y hace ese plano de la mujer del comandante que le guiña el ojo a Trini, que es la que le ha inducido a hacer esta maniobra, ¿no? de intentar convertirse ella también en una seductora. Es muy cruel esa escena. Y es verdad que el hecho de que en ese último tercio de película tú sabes que Trini está siendo engañada, o sea, de repente ella se convierte, y eso es lo que hace el final, creo, tan emocionante, porque acabas muriendo con el personaje con el que llevas los últimos 20 minutos enganchado, porque tú sabes que ella es una víctima, ¿no? Y luego a nivel de puesta en escena, o sea, es que hay cosas alucinantes. Cuando él sale y dice, están en el tren ya yendo, y dice, no, me voy a fumar, y se va a chequear que Luisa está en el tren, y como hay un figurante levantado, él mira y el figurante hace de cortinilla para hacer como una presentación de personaje. O sea, esos detalles de delicadeza en la puesta en escena son increíbles. Y entonces, tú elegiste Amantes, tú la viste en su época. Sí. Y te impactó, te gustó mucho. Yo creo que a todos nos impactó mucho, ¿no? Cuando la vimos. O sea, no es mi película preferida de Aranda, creo.
O sea, Fanny Pelopaja es una peli que me gusta más o que conecta más conmigo porque es más agresiva la puesta. Esta realmente es hiperclásica. En Fanny Pelopaja Vicente Aranda venía de su época de la Escuela de Barcelona, de hacer un cine mucho más experimental, y aquí ya estaba más... Ya tenía cierta edad. Yo creo que ya ves más la peli de un maestro, como cuando ves Dublineses o como cuando ves El Padrino 2, ¿no? Que ves a alguien como en dominio de sus facultades. Lo bonito de Fanny Pelopaja es que aún había como una inquietud experimental con más aciertos y más fallos, pero había como una vocación de experimentar con el cine. Aquí hay como un dominio absoluto, ¿no? Esto es como ver no sé, a Messi jugar, ¿sabes? Ves a alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, ¿no? Es que o sea, hasta los detalles mínimos, ¿no? La presentación de Trini, que el niño dice, Trini está pensando en Paco. Entonces vas a Maribel va con su mirada, nos lleva a Jorge Sanz, y cuando corta el contraplano se están todos levantando para rezar y ves que ella ha perdido el hilo porque la visión de él la ha sacado de la realidad. O sea, ya te está diciendo que lo que tiene esta chica por este chico es una devoción que le hace perder el norte, ¿no? O sea, esos pequeños detalles, claro que tú estarías rodando y dirías, ahora se ponen de pie, no, Maribel, tú un poquito más tarde. O sea, pensar que hay alguien tomando esa decisión porque significa algo que aporta a la historia es lo que a mí me flipa de Aranda. Y el uso de la música, ¿no? José Salcedo hace una partitura, pero luego están todos los villancicos. Bueno, y el final que te mata, claro. Sí, mira, pues es que Pepe Nieto hizo la música de muchas pelis de Aranda, ¿no? Y es un músico excepcional. Sí, la verdad es que el contraste, ¿no? El momento cuando están en el pueblo y ella le dice, vamos a disimular, ¿no? Que no noten, y luego está comiendo las uvas, le dice, no, que no te vean llorar, y dice, si me ven llorar pensarán que es de alegría, ¿no? O sea, ese contraste de Trini es cuando más triste está es en un entorno de festivo, eso es muy, muy bonito, ¿no? Sí, eso te genera, ¿no? Un contraste brutal. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? No está mal, ¿eh? Paco, Sí. has hablado un momento de la secuencia de presentación o sea, la primera vez que ellos dos están juntos, Victoria Abril y Jorge Sanz. También es la única secuencia en la que el eje de las miradas es prácticamente cámara. Cuando están tomando la boquita de anís, cada uno a un lado de la mesa. El resto, efectivamente, están los dos juntos o blindados. Ahí esas miradas tan directas, el evitar ese tipo de planificación en otro lado, entiendo que también tiene su significado, ¿no? Sí. Esas líneas de moda directa. O sea, claro, yo no puedo hablar por Aranda ni saber sus intenciones, pero sí que lo que te transmite de alguna forma es cuando está cayendo el telón entre ellos, ¿no? De alguna forma, esa mirada, especialmente Paco, está incluso casi no mirando a cámara, pero prácticamente, ¿no? Sí que genera una intimidad entre ellos, incluso inapropiada para dos personas que apenas han tenido ningún contacto, ¿no? O sea, y realmente es verdad que te llama la atención que esté rodada así, ¿no? Tiene mucho más impacto la mirada entre ellos dos, quizá porque es la primera vez que están haciendo un contacto y descubriendo el interés que tiene el uno en el otro, ¿no? Pero sí, es verdad que es muy curioso que en esa escena los ruede tan frontales a los dos. Sí, fíjate, pues, claro, yo pensaba todo el rato, o sea, yo todo el rato estaba pensando, joder, un remake de esto sería increíble, ¿no? Una de las cosas que
solo hay una secuencia que fotográficamente es súper dramática. O sea, me ha llamado la atención, no especialmente en negativo, pero sí me ha sorprendido que solo hay una secuencia de noche entre Victoria Abril y Jorge Sanz, que es cuando él vuelve del pueblo, que está iluminado lateral y marca mucho más las sombras del rostro. Y eso sí que me ha desconcertado un poco, porque he pensado, hostia, como que no estaban exprimiendo aquí las posibilidades, ¿no? de utilizar la luz. Sí, porque en general la fotografía de Alcaine es bastante... utilizaba las ventanas Sí, y tiene un tono bastante... es muy naturalista y en esa escena en concreto está como mucho más dramatizada y narrativamente no sé si lo acabo de entender, esa decisión. Pero bueno, Alcaine sabrá. Sí. No, pero la fotografía de Alcaine es alucinante durante toda la película, incluido el monólogo final de Maribel. Bueno, el momento ellos bajo dos, o sea, lloviendo a cántaros y con ellos dos cubiertos y fotografiar eso. No, y luego la cara de Jorge Sanz con el primer término de la boca de Maribel, con el agua cayendo. O sea, hay una expresividad dramática en los encuadres que se echa mucho de menos ahora en el cine. O sea, se echa mucho de menos, sinceramente. Y también hay algo de cuando rodábamos en fotoquímico, que no nos podíamos permitir rodar tanto, que creo que se rodaba con mucho más acierto, pensando en mucho más el significado del encuadre, porque no ibas a hacer 20 posiciones de cámara, ibas a hacer 3. Y esta película me parece un ejemplo de ser muy escueto y muy certero en los encuadres, ¿no? Y ese encuadre, por ejemplo, me parece una viñeta de Frank Miller, parece. O sea, es acojonante ese primer término de ella. O sea, es que es brutal, ¿no? Los planos cada vez van siendo más cerrados, ¿no? Sobre los personajes y sobre... Pero fíjate que solo están tan cerrados con Maribel y Jorge Sanz en el final, porque solo es a partir de que él, de alguna forma, es franco con ella, porque con Victoria Abril tiene otro tipo de relación, pero con Trini siempre está ocultando, o sea, siempre está mintiendo, y es cuando se sincera con él, cuando realmente comparten el encuadre con esa intimidad y con ese encuadre tan cerrado que los aprisiona juntos, ¿no? Porque de alguna forma es como ella está entregándole su destino, ¿no? Pero fíjate, yo pensaba que era ella la que se suicidaba, o sea, pero no. Lo que hace es pedirle a él que se puede entender, ¿no? Como una petición de suicidio asistido extraño. Si quito los zapatos es casi como un suicidio, porque es el tipo de... Es que, ¿lo ves? Esas cosas, esos pequeños misterios de por qué se descalza, o sea, son esas cosas que no entiendes, pero sí entiendes. O sea, sí te hacen como de alguna forma... Es que ese tipo de pequeño detalle es el que te hace creer que lo que estás viendo es real. Porque la vida está llena de cositas, de pequeños detalles que no entendemos, de gestos que no son interpretables. Muchas veces cuando escribimos o cuando rodamos, pedimos a los actores que representen la realidad. Y lo que nosotros imaginamos cuando procesamos a través de la mente la realidad. Pero detalles como ese, que dices, uy, pero ¿por qué se ha descalzado? Para mí, eso es oro en el cine. Es lo que hace que pienses que de verdad eso está ocurriendo. Porque no obedece una lógica del guión, no obedece a algo que parezca premeditado, sino pertenece como a un impulso emocional del personaje real y poco coherente, que es como reaccionamos los seres humanos en la vida, ¿no? Con cosas que a veces no tienen excesiva lógica. Sí, quizás narrativamente no es necesario, pero claro, evidentemente es emocional. Pero da una pátina de verdad, o sea, y sobre todo te ayuda una vez más a sentir con ella, ¿no? O sea, es que lo hace aún más desgarrador. O
sea, además, yo quiero creer que es como la tercera toma, ¿sabes? Que en la primera no se descalzaba y que alguien dijo, o Maribel o Vicente Aranda, alguien dijo, ¡ay, sí se descalza! Y fue como, ¡pum! Venga, hazlo. Y lo haces y funciona, ¿no? Porque es un hallazgo, desde luego. Esos pies descalzos y la gotita de sangre que cae. Y la navaja. Ay, qué barbaridad. Es bastante compasivo con el personaje de Jorge Sanz porque oculta a la mirada el asesinato, en el fondo. Que está siendo un cretino todo el tiempo y es bastante compasivo con él, ¿no? Es que él, o sea, realmente es que es como un pobre tonto todo el rato, ¿no? Bueno, tonto o súper listo, ¿no? No sé muy bien con qué quedarme. Pero es verdad que es alguien que cuando le está diciendo a Maribel a lo largo de la película que nos vamos a casar, no sé, tú hasta cierto punto piensas, es que igual lo piensa de verdad. Luego ve a la otra y se vuelve medio loco otra vez. Acaba de acostarse con Maribel, llega Victoria Abril y le dice, he pensado mucho en ti. O sea, si dices, pues que igual se lo dice de verdad. O sea, es un personaje... Además que lo ves, esto que en Valencia se llama fluix de coll, ¿no? Flojo de cuello, o sea, que no le gusta mucho el trabajo, ¿no? Y eso te lo evidencia muchas veces a lo largo de la peli. El momento de los ladrillos es increíble, ¿no? Que no coloca ni uno bien, el hijo de puta, o sea, y está ahí y el jefe le dice, esto creo que no es para ti, ¿eh? Y dice, no, la verdad es que no. Y bueno, ¿cuándo se cobra? Sí. Luego el despacho de pan, o sea, bueno, o sea... Sí, te has inventado, bueno. Sí, no parece que la medalla del trabajo no era candidato. Pero sin embargo, Aranda es amable con él, porque podría ser mucho más, podría mostrar ese asesinato o ese... Pero es que yo creo que es bonito. Lo rezando antes, incluso. Es bonito que el narrador sea compasivo. Porque creo que de alguna forma... Sí, que el personaje no sea de una pieza. Sí, como decía Fritz Lang, ¿no? Que nadie es bueno ni malo, que todo el mundo tiene sus razones, ¿no? Que puedes entender o compartir o no, pero todo el mundo tiene sus razones para hacer lo que hace. Entonces, creo que ese es un buen ángulo desde el que abordar el dibujo de los personajes de una película, ¿no? El no caricaturizar, porque todas las personas creo que somos más complejas y que no se nos puede reducir a este es esto y aquel es lo otro. Y entonces creo que está bien ver que a pesar de lo terrible de los actos que comete, tú sigues viendo que es una persona, que hay algo humano en él todo el rato, ¿no? Y eso me parece muy, muy chulo. Creo que eso habla de una perspectiva humanista y curiosa por el ser humano, que creo que es lo que caracteriza a los buenos directores. Y también descubrimos que en la historia familiar del personaje de Maribel Verdú eso ya ha ocurrido y se está repitiendo, ¿no? De alguna manera. Y te quedas... Bueno, eso es tremendo. Ese momento de humor un poco negro, ¿no? Que dice, mi madre se tiró delante de un carro. De un carro. Que además piensas, un poco práctico para ella. Quiero decir, no iba a conseguir, o sea, no iba... Un acto muy poético, muy, ¿no? Buena puesta en escena, pero... Muy romántico. Me tiro delante de un carro y es como, bueno, igual su madre... Pero luego dice, no, pero mi padre murió de una apoplejía. En esta cama. En esta cama. Y ella ha dicho que le envenenaría. O sea, creo que hay algo ahí de... Yo creo que también, ¿no? Porque está siempre sobrevolando, porque el personaje de Victoria Abril también ha matado al marido. Ella dice que le envenenaría con la hay un impulso de Eros y Tánatos constante en todos los personajes, ¿no? Sí, eso. No sé si queréis aportar algo. Pero hay algo muy interesante y que no sé si habéis visto Celos, que es otra película Aranda sobre el deseo también. Y bueno, en la misma Juana la Loca también yo creo que a él le interesaba por lo que tiene el deseo como inhibidor de la inteligencia, de la practicidad, ¿no? O sea, es un tema que en varias de sus películas aparece, ¿no? O sea, ya pasando lo que es eso a un plano más de temáticas y de historias a contar, yo creo que eso es un rasgo importante de Aranda, ¿no?
Porque en Celos, me acuerdo, hay un plano increíble. Celos trata sobre un tío que tiene celos. O sea, es como Sorda, es súper fácil adivinar de qué va, ¿no? Celos, vale, va de esto, ¿no? No va de adhesivos, no va de... Y entonces es un camionero que está celoso y cree que su mujer, cuando él está en la carretera justo, le está poniendo los cuernos, no lo está haciendo, pero él cree que sí. Y hay un momento que él va por una carretera y un plano subjetivo. Esto me acuerdo que Enrique Urbizu estaba obsesionado con este plano. Hay un plano subjetivo de la carretera haciendo curvas que se te transmite una sensación como de personaje de dibujos animados que está perdiendo la cabeza, ¿sabes? Era de un plano nocturno, las luces del camión y un poco como el de Carretera Perdida, ¿no? de Lynch. O sea, lo bonito es que siempre encuentra o busca una forma plástica de expresar eso, ¿no? De transmitir A mí me emociones. flipa, por ejemplo, cuando llega Victoria Abril con las castañas en la mano y está Maribel esperándola. Y es la única vez en la película que Maribel está por encima de ella. Entonces, por eso está en la escalera subida y cuando se pone de pie, la rueda en contrapicado, porque es el momento del empoderamiento de ella, ¿no? De humillación a Victoria, o lo que ella siente que está consiguiendo humillar a Victoria Abril, ¿no? Y se va Maribel y Victoria Abril coge las castañas y ¡pah! Y las explota contra el pasamanos, ¿no? Y luego el melón. ¿Eh? Y luego tira el melón al suelo. Entonces, esa decisión de, no, tú, Maribel, te vas a sentar ahí y cuando venga Victoria te pones de pie y te vamos a rodar desde abajo para que es tu momento de empoderamiento, ¿no? O sea, ese uso de las herramientas, del encuadre, del ángulo de cámara para expresar lo que el personaje está... O sea, lo que la historia en ese momento te demanda es lo que me parece que hay 1000 ejemplos en la peli. ¿Algún comentario? ¿Qué te dice a ti que el personaje de Victoria Abril sea tenga esa afición por los pasteles? Es bastante característica del personaje. Ya, pues no, es verdad, ¿eh? Bueno, es que es golosa, ¿no? Bueno, que le gusta disfrutar. Bueno, a ver, le va la marcha, digamos, es una tía que disfrutona, ¿no? Y a lo mejor el dulce está relacionado con lo sensual, con lo que es el disfrute un poco así epicúreo, ¿no? Un poco hedonista. Porque también le va a los palomos, ¿eh? Porque tiene las botellas todas vacías, solo queda el anís. O sea, dice, uy, coñac no queda. Y creo que cada vez que aparece está dándole al drinking. Sí, al anís del mono. Sí, o sea, yo creo que pues mira, nunca lo hubiera pensado, pero creo que es posible que fuera un rasgo del personaje en contraposición a la austeridad de Maribel, que esta es una tía que disfruta, que bebe, o sea, bueno, disfruta evidentemente en su relación sexual con los hombres, que disfruta comiendo dulce, que no se priva del dulce, que bebe alcohol. Viste muy bien. Va muy bien vestida, muy elegante. O sea, yo creo que hay algo de lo... ¿Cómo te diría? Lo monacal de Maribel contrapuesto al disfrute, a lo lúdico y a lo hedonístico del personaje de Victoria. Y puede que el dulce obedezca un poco a eso, puede ser. Y cuando cometen la estafa, lo primero que dice es vamos a pulirnoslo. Sí. Nos va a durar poco, dice algo así. Sí. No jugaría con eso, ¿no? Porque sería un poco el personaje de Abril de Maribel Verdú, sería un poco como amanecer de Murnau, en el sentido de que está la señora de la ciudad, que es como una chica que le gusta la marcha, que intenta tentar al protagonista para que deje a la mujer del pueblo, que es una chica pues más dividida, más así. Y también juega, es verdad que en el amanecer la chica de la ciudad es rubia, la primera es morena, y la chica del pueblo, la chica más maternal es rubia, pero bueno, sí me hizo papel porque Hitchcock también hace mucho esto, también en Vértigo sobre todo, es un Hitchcock, ya no me he recordado mucho de Hitchcock la película. Sí, bueno, con Amanecer sí que tiene ese vínculo, ¿no? Pero al fin y al cabo es que es una historia, la verdad, es un poco, sí, universal y muy de mirada masculina al mundo, ¿no?
debatirse entre pero eso que decíamos con Fortunata y Jacinta, o como o sea, entre la mujer madre, entre comillas, o mujer hogar, y la mujer más del lado más sensorial, más de disfrute, ¿no? O sea, yo creo que eso seguro que si hurgamos encontramos cientos de historias. Es que tampoco hay tantas historias en el fondo. Lo que sí que es interesante es que Aranda no demoniza, como tú dices, al protagonista masculino, pero tampoco lo justifica. O sea, es interesante esa observación, que el juicio moral te lo deja a ti como espectador, ¿no? Que la película no subraya de alguna forma ni la malicia de Jorge Sanz, ni en realidad o sea, los tres personajes tienen sus luces y sus sombras. Eso es muy bonito. A mí me sorprendió que el personaje de Maribel Verdú se mantuviese virgen con él. Creo que en la película mencionan que llevaban 2 años juntos. Y es como, joder, hasta qué punto si realmente es tan importante para ella la tradición, la religión, el pensamiento conservador con respecto al amor, ¿no? Que es extraño, ¿no? Hombre, pero hasta se lleva el cuadro de la Virgen cuando se muda. O sea, quiero decir, eso tiene más peso eso y más fuerza. Y la presentan en misa. O sea, quiero decir, ella, yo creo que eso, aparte de la época y de la educación seguramente católica que ha tenido ella, yo creo que eso sí que está muy bien explicado, ¿no? Que ella es una mujer muy tradicional, con unos valores. Ya te digo, solo que voy a coger el tren y vaya con el cuadro de la Virgen, pues ya es muy significativo, ¿no? Que para ella es un elemento muy importante la religión. Sí. Es que hay algo muy interesante cuando haces cine de época, que no es la época en la que estás rodando, cuando no es contemporánea al rodaje. Creo que se produce cierto tipo de abstracción que permite que la historia trascienda un poco lo superficial o lo coyuntural, ¿sabes? O sea, creo que cuando ambientas la película en una época que no es la tuya, te liberas del yugo de estar hablando de tu realidad y hablas de la esencia de las cosas. Entonces yo creo que es interesante si la película hubiera estado rodada en el 55, sería muy diferente, ¿no? Porque estaría constreñida porque tanto la gente que la está haciendo como los espectadores coetáneos comparten esa realidad. Sin embargo, cuando tú haces una película ambientada en el siglo XVIII, que ya no queda nadie vivo del XVIII, o cuando haces, cuando haces una película ambientada en los años 90, de alguna manera la estás haciendo muy diferente a como la hubieras hecho en los años 90, porque la perspectiva del tiempo lo que te permite es que ya es una fantasía la época. O sea, ya el realismo deja de ser un yugo que te aplasta y te condiciona. Y esa capacidad de trascender lo coyuntural, creo que lo que te hace es servirte para centrarte en lo poético y en lo emocional, ¿sabes? Y pienso que esa es parte de la magia de esta peli y de todas las pelis que se ambientan fuera de su época. Creo que te dan una carta extra, te dan un bonus para ahondar en los comportamientos de los personajes, en sus emociones, en los conflictos morales, despojado de lo que nos pasa cuando vemos una peli ambientada en Madrid en 2025, que de alguna forma no puedes evitar tener el filtro de la realidad cuando la estás viendo. Y sin embargo, sí es... o por eso nos gusta tanto el cine coreano, porque todo es fantasía. Comen con palillos metálicos, hablan un idioma que no entendemos, visten de una forma diferente, los coches son otros, la arquitectura es distinta. Y eso es lo que te ayuda a eliminar la realidad de tu mirada y lo convierte en más profundo. Pues eso es mi opinión.
¿Qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias, me encantó la peli. Me pareció, no sé si arriesgada, pero muy curiosa la decisión, no sé qué piensas al respecto, de que tienen ese primer amago de suicidio con ella en el baño, que se frustra y pasan 3 minutos y elige el mismo elemento, volver a cargarlo de tensión y finalmente se concreta. No sé, me llamó la atención eso de que uno lo compra con mucha facilidad, por lo menos yo, y quizá otro director no hubiera conseguido esa vuelta, ¿no? Sí, es verdad que es muy curioso pero al mismo tiempo es muy real, porque ella toma una decisión, es disuadida, y cuando su cabeza sigue en marcha, es como, no, es que esto... Pero es que ni siquiera cuando están debajo de la gabardina, primero parece que era... Hasta que ella no le dice, mátame, porque ella empieza a hablar de me amputaré las manos, los pechos, hasta que sea una ruina, y dices, bueno, mejor, no, pobrecita, no te pongas así. Y entonces dice, mátame. Y le dice mátame en el mismo sitio donde Victoria Abril le ha dicho mátala. O sea, y entonces es como él, que en realidad es un pelele, hasta que las dos mujeres no le dicen lo que tiene que hacer, no es capaz de hacerlo. Y se lo dicen en el mismo lugar, sentadas. Y eso es súper interesante. Entonces, a lo mejor viene de ahí la decisión de postergar, porque Aranda tenía en mente llegar a que realmente sean las dos las que le están diciendo, no como si fueran seres de mitología griega, las dos le están diciendo, una le dice mátala, y además es increíble que le dice mátala y tira el dinero. Y ahí te das cuenta de que el dinero ya no... O sea, ha sido un MacGuffin absoluto en sus vidas. O sea, es que les da igual. Y a Maribel también les da igual el dinero a todo el mundo al final. Ni él quiere el dinero. Sí, es como... Pero si en realidad lo que ha pasado aquí es que tengo un deseo por esta mujer que me ha vuelto loco y que ha arruinado nuestras vidas, las vidas de los tres. Y es muy chulo que el dinero, que parece algo como que es que muchas veces lo que pasa en las pelis, que el motor de la historia solo te sirve como para dar el contacto a la llave, ¿sabes? Arranca, o sea, toda la trama se resuelve por el dinero en principio, pero al final no tiene ninguna importancia. A nadie, para ningún personaje le importa el dinero. Eso me parece muy, muy guay. ¿Tuviste dudas entre elegir esta película o alguna otra a la hora de elegirla para el ciclo? Sí. La primera que pensé fue El Día de la Bestia, que realmente se ajusta más a la movida esta de películas que nos hicieron cineastas, porque realmente fue El Día de la Bestia la peli que a mí me hizo pensar que era posible hacer cine de terror en España. Y terror en España sin imitar modelos, sino con elementos culturales nuestros, con nuestro humor, con lo valle-inclanesco, con lo berlanguiano, metido en la coctelera con el cine de terror que nos gustaba. Y esa fue la peli que realmente me hizo pop. Pero llevo como unos años muy ofuscado con reivindicar a Aranda y a Bigas Luna, que para mí son dos de los mejores directores que ha habido en España, por supuesto, pero a mí me parecen grandes maestros al nivel de muchos otros que sí son recordados, celebrados y reivindicados, y sin embargo ellos dos, yo siento que no se les ha guardado el lugar que su filmografía merece. Entonces pensé, mira, Alex aún está rodando, es súper joven, tiene aún carrera por delante y el pobre Aranda está criando malvas. Y dije, pues mola hacerle... O sea, ahí ya cuando pensé que Alex no, ya dije o Aranda o Bigas. Y pensé poner Caniche, que no sé si la habéis visto, pero si no la habéis visto, cuidado. Pero al final, mira, pensé, hostia, Amantes... También es una película muy trascendente, en el momento fue un bombazo, Victoria Abril ganó en Berlín, es una peli que fue muy grande y sin embargo como que no está tan recordada o no está tan fresca en la memoria de los cinéfilos jóvenes como pelis de la época que sí que son constantemente traídas a la conversación, ¿no? Pues veamos.
Pues lo que espero es que os haya gustado Amantes y que os hayan dado ganas de ver más pelis de Vicente Aranda, que de verdad que yo voy a seguir en la lucha. Hay que reivindicar a Vicente, que es un grande. Nada, muchas gracias.